hablaremos de la columna de opinión "Los precios no se bajan". Esta estrategia es común utilizarla en tiempos de crisis. Incluso la utilizan los salones de belleza, centros de estética, spa y peluquería cuando disminuyen sus ventas. Ahora, esta estrategia es justamente lo que no hay que hacer. ¿Por qué no hay que hacerlo? Sencillo. Básicamente porque cuando usted empieza a tener mejores ventas o cuando pasa la crisis, es mucho más difícil subir los precios. Llegar a los actuales precios que ustedes tienen porque los clientes se resienten en este nuevo nivel de precios. ¿Qué ocurre? Cuando usted baja los precios, lo más probable es que tenga que disminuir en algún modo su calidad. Por lo tanto, el cliente empieza a tener un nuevo estándar. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay distintas estrategias que se utilizan para eso. Múltiples estrategias. Promociones, descuentos, saldos de temporada, etc. Sin embargo, yo les voy a proponer una estrategia que no es muy utilizada. Y es el buen uso de la base de datos. Utilizar su base de datos para mantener o aumentar sus ventas. ¿Cómo es esto? Lo que ocurre es que generalmente se utiliza las bases de datos para saber qué servicios se hacen sus clientes. Pero ¿qué sucede si usted tiene 100 clientes? Vamos a suponer que tiene 100 clientes. Pero resulta que en su base de datos usted descubre que tiene 20 clientes que no se hacen depilación. Además, observando el detalle de su base de datos, usted observa que tiene 30 clientes que no se hacen manicure. Incluso puede llegar a definir que tiene una cantidad de 20 clientes que no se hacen tintura o color. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es lo especial de esta promoción? ¿Qué es lo especial de esta estrategia? Que usted está definiendo a los clientes que no se hacen los servicios que usted propone. Por lo tanto, a quienes usted le va a regalar o hacer descuento es a los clientes que no se hacen estos servicios. Cuando usted tiene clientes que no se hacen estos servicios y usted le regala un nuevo servicio, usted está aumentando su base de servicio y además lo más probable es que como su servicio va a ser de buen nivel, la gente va a empezar a tener más servicio con ustedes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esta estrategia? Primero, evita menores ingresos. ¿Por qué? Porque cuando usted baja los precios, va a tener que, a la misma cantidad de clientes, bajar los ingresos. Por lo tanto, cuando usted mantiene los precios y empieza a dar a sus clientes servicios adicionales, lo más probable es que incluso usted pueda aumentar los ingresos. En el peor de los casos, mantenerlos, pero no disminuirlos. Segundo, con las promociones especiales mantiene felices a sus clientes. Mire, lo que ocurre es que cuando hay crisis o cuando baja de venta, los clientes empiezan a emigrar buscando oportunidades. Y cuando usted le da este servicio adicional, el cliente se siente feliz. Tercero, al regalar servicios que sus clientes no se hacen, aumenta la base de servicios. Esto es lo que mencionaba adelante, ¿cierto? Si tenemos un cliente que se hace 3 servicios, le regalamos un servicio adicional y ya tenemos un cliente que se hace 4 servicios. Incluso podemos duplicar la cantidad de servicios. Si tenemos 100 clientes que se hacen 100 servicios, usted puede tener 100 clientes que se hacen 200 servicios. Y cuarto, como es más difícil aumentar la cantidad de clientes, aumenta los servicios. Es decir, lo más probable es que en crisis los clientes escaseen. Por lo tanto, es muy difícil captar nuevos clientes en crisis. Pero sí es importante retener al cliente que ya tengo. Finalmente, es importante que ustedes no fijen el nivel de precios solamente por los costos de su servicio, sino que además consideren, primero, el conocimiento que ustedes han adquirido a lo largo de su carrera. Segundo, el nivel del equipo de trabajo con el cual están. Tercero, la infraestructura. Y finalmente, el valor agregado que ustedes imprimen a cada servicio de su negocio.